Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a este canal, tu canal Palabra Santa. Estamos en este programa, nuestro programa Revelando la Verdad, hoy en comunión con nuestros hermanos de Rincón de Apologética Católica, para tratar un tema que nos importa a todos los cristianos, la salvación. La salvación. La salvación por fe, la salvación por gracia, la salvación por obra o por predestinación. ¿Por qué esta pregunta? Porque, bueno, muchas sectas, muchas denominaciones religiosas enseñan distintas doctrinas, distintas enseñanzas con respecto a un tema tan importante para toda persona, la salvación. Te vas a encontrar con sectas, con denominaciones religiosas que te van a decir, mira, solo con que creas, o sea, solo con la fe ya sos salvo. Otras personas que te van a decir, mira, no hace falta nada, hermano, porque ya por pura gracia de Dios, por predestinación de Dios, ya somos todos salvos. O sea, Jesús vino al mundo con su sacrificio de la cruz, Él ya nos salvó a todos y por lo tanto no importa lo que hagas porque ya sos salvo. ¿Esto es así? ¿Es tan así? ¿Qué hay de cierto en esto que te estoy diciendo? Mira, yo quiero que podamos leer en este momento la carta que Pablo le manda a Tito. Pablo le manda a Tito una carta y en el capítulo 2 le dice algo importante y no menor que quiero que lo hagas tuyo. En el versículo 1 del capítulo 2 de Tito dice, en cuanto a ti, le dice Pablo, debes enseñar todo lo que es conforme a la sana doctrina. O sea, hay una sana doctrina, hay una sana enseñanza, hay una verdad, hay una verdad. Ahora, yo puedo enseñar otra cosa. De hecho, estamos viendo en el mundo de hoy que hay más de 30.000 denominaciones religiosas. Iglesia Católica y después de la Iglesia Católica, infinidad de sectas, de iglesias, de denominaciones religiosas distintas y que por lo tanto enseñan doctrinas distintas. Ahora Pablo le dice a Tito, le recomienda a Tito, en cuanto a ti le dice, debes enseñar todo lo que es conforme a la sana doctrina. Dice, me voy a saltar al versículo, por ejemplo, 7, dándoles tú mismo, le dice a Tito, ejemplo de buena conducta en lo que se refiere a la pureza de la doctrina, a la dignidad, a la enseñanza correcta e inobjetable. O sea que hay una enseñanza que es correcta e inobjetable. Esta enseñanza que, por ejemplo, si fueras al capítulo 28 del Evangelio de San Mateo, en el versículo 19, un Jesús que envía a sus apóstoles y les dice, vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar, a cumplir todo lo que yo les he mandado, todo lo que yo les he enseñado. Esa es la sana doctrina, la doctrina de Jesús. O sea, hay una enseñanza que Jesús le da a sus discípulos, a sus apóstoles, y que estos deben de enseñar durante todas las generaciones. Entonces, si nosotros desconocemos esa sana doctrina, podemos equivocar el camino. Por eso Pablo le recomienda a Tito, debes enseñar todo lo que es conforme a la sana doctrina. Ahora, la pregunta del millón. ¿Es sana doctrina lo que enseñan, por ejemplo, nuestros hermanos evangélicos que dicen
que somos salvos solo por la fe. O sea, solo dicen ellos dicen, solo con confesar con tus labios que Jesucristo es el Señor, sos salvo. ¿Eso es sana doctrina? ¿De dónde lo toman ellos? Vamos a ir a la carta a los Romanos, en el capítulo 10, carta a los Romanos, capítulo 10, versículo 10. Dice lo siguiente, y van a ver cómo una lectura, un capítulo, puede ser sacado de contexto. Dice, con el corazón se cree para alcanzar la justicia y con la boca se confiesa para obtener la salvación. Ellos toman ese versículo solo y dicen, si confiesas con tus labios que Jesús es el Señor, ya sos salvo. ¿Esto es así? No. Pablo en la carta a los Romanos, si leyéramos, por ejemplo, desde el capítulo 9 en adelante, nos encontraríamos cómo Pablo le está diciendo a los romanos, explicándole a los romanos, que al principio había un pueblo elegido, que era el pueblo de Israel. Esto lo sabemos todos. Que cuando llega Jesucristo, Jesucristo derriba ese muro de enemistad que existía entre el pueblo judío, que era el pueblo elegido, y los demás pueblos, que éramos considerados todos paganos. No sé vos, pero yo en mi caso no soy judío y por lo tanto no formaría parte del pueblo elegido por Dios. Pablo le está diciendo esto a los romanos, que cuando Jesús viene, Jesús derriba ese muro de enemistad y que por lo tanto ahora ya todos podemos obtener la salvación en Jesús. Y que esa salvación se obtiene creyendo en el corazón, dice, con el corazón se cree, o sea, ¿se cree en quién? En Cristo, se cree en Cristo y con la boca se confiesa para ser salvo. ¿Pero qué se confiesa? Con la boca se predica, se anuncia el Evangelio. Anunciando el Evangelio, la persona que no conoce la sana doctrina, la persona que no conoce el Evangelio, hace suya esta verdad, esta buena noticia que es el Evangelio, y por lo tanto esta persona que estaba perdida por no conocer el Evangelio es salvo. O sea, alcanza el conocimiento de la verdad y es salvo. Esto es la realidad que encierra Romanos 10:10. Una verdad, una realidad distinta a la que enseñan, por ejemplo, nuestros hermanos evangélicos en esta sana doctrina de ellos, que para nosotros, los católicos, no es ninguna sana doctrina porque no tiene nada que ver. O sea, es una palabra que está sacada del contexto concreto de esta carta que Pablo le envía a los romanos. Pablo le está diciendo, sí, tenés que creer en el corazón que Jesús es el Señor, pero tenés que creerle, o sea, dar un paso más, dar un paso más, creerle a Jesús. ¿Y qué es creerle a Jesús? Creer en todo aquello que Jesús nos enseñó, nos anunció. Jesús dejó una enseñanza, Jesús dejó una sana doctrina. Esta sana doctrina fue transmitida a los apóstoles y los apóstoles lo vienen enseñando de generación en generación en lo que se llama la sagrada tradición, cosa que nuestros hermanos separados no aceptan. Por eso trato en este momento de no hacer uso de la sagrada tradición y abocarme concretamente a la Sagrada Escritura. ¿Por qué? Porque todas las sectas protestantes solo creen en la sola Escritura y por lo tanto no van a creer en esto que te estoy diciendo de la Sagrada Tradición. Por eso, ¿basta solo, como te decía recién, con creer en Jesús? O sea, yo pongo mi fe en Jesús y por lo tanto ya soy salvo. ¿O necesito creerle a Jesús? Necesito dar un paso más. Vamos a ir viendo esto que te digo yo, ¿no? Que hace falta dar un paso más. Y ese paso más es el paso de obrar conforme a esto que yo digo creer.
O sea, una fe con obras, una fe que obra conforme a eso que dice creer, a esa persona en quien dice creer. ¿Y dónde nos vamos a encontrar con esto? Por ejemplo, en los sacramentos, cosa que nuestros hermanos separados no aceptan. Una salvación que está cimentada, que está contenida en esta sana doctrina de los sacramentos. Te voy a dar un ejemplo, un solo ejemplo, y vamos a ir viendo todos los demás. Juan nos dice algo, el Evangelio según San Juan, en el capítulo 3, nos encontramos a un Jesús que recibe de noche a Nicodemo. Este Nicodemo que viene de noche y le dice, Rabí, maestro, le empieza a preguntar, a hacer ciertas preguntas. Y Jesús le va a dar una enseñanza, una sana doctrina con respecto a la salvación. La primera sana doctrina. Y dice así, dice, versículo 3, Jesús le respondió, te aseguro que el que no renace de lo alto no puede ver el reino de Dios. Punto 1, o sea, hay que nacer de lo alto para ver el reino de Dios. Nicodemo, lógicamente, no entendió nada, le preguntó, ¿cómo un hombre puede nacer cuando ya es viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el seno de su madre, en la panza de su madre, y volver a nacer? Jesús le respondió, te aseguro que el que no nace del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Entonces, primera condición para ser salvo, primera condición para entrar en el reino de Dios, renacer de lo alto, nacer del agua y del espíritu. ¿Qué es nacer del agua y del espíritu? El primer sacramento, o que se conoce como sacramento de iniciación, que es el bautismo. El bautismo es el primer sacramento, único sacramento, que algunos hermanos separados todavía conservan, que es ese sacramento que Jesús le da a los discípulos y se los enseña de muchas formas, pero una de las formas fue allá, como te decía recién, Mateo 28, 19, que les dijo, vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. ¿Cuál es la primera condición para que todos sean discípulos de Jesús? Bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Les da una fórmula de bautismo para que todo aquel que sea bautizado se hace ¿qué? Discípulo de Jesucristo. Primera condición para ser salvo. Vuelvo a leer. Dice, te aseguro, le dice Jesús, que el que no nace del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. O sea, te aseguro que el que no se bautiza, para ponerlo en una terminología humana, mundana, el que no se bautiza, aquel que no está bautizado, dice Jesús, te aseguro que el que no está bautizado no puede entrar en el reino de Dios. Entonces vemos una salvación sacramental, ya vemos una salvación que debe obrar conforme a la fe. Creo en Jesucristo y como creo en Jesucristo, le creo a Él y me hago bautizar. Un ejemplo de esto lo podrías buscar, tarea para tu casa, el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículo 30 al 34. Un Pedro que un Pablo que le predica a una persona y esta persona recibe este anuncio, esta buena noticia que le es predicada, y este anuncio que le es predicado con esta palabra que es dicha por la boca de este apóstol, genera en la otra persona, ¿qué cosa? Conocimiento de la verdad, conversión del corazón, arrepentimiento y por lo tanto, dice la palabra, se bautizó él y toda su casa. O sea, una fe que obra conforme a eso que dice creer, conforme a esa fe. Primer condición para ser salvo, el sacramento del bautismo. Otra condición que podés encontrar, por ejemplo, hay muchos casos que nos dejó Jesús en el Evangelio. Lo podés buscar en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 9, versículo 1 al 8.
la reconciliación con Dios. Lo que nosotros llamamos el sacramento de la reconciliación en la Iglesia Católica o el sacramento de la confesión de los pecados. Un Jesús que le traen a un paralítico en una camilla y le traen ese paralítico, y Jesús, en vez de sanar al paralítico, lo primero que hace es perdonarle los pecados. Condición que lo lleva a Jesús frente a los fariseos a quedar como blasfemo. Porque dicen los judíos, los fariseos, ¿quién es? Que ahora hasta dice poder perdonar los pecados, condición que solo estaba reservada para Dios. Bueno, un Jesús que se muestra como Dios, pero que nos muestra, nos enseña esta condición para ser salvo, el perdón de los pecados. Condición que, por ejemplo, podemos encontrar en distintos lugares de la palabra de Dios. Mateo 18:18, por ejemplo, todo lo que esté atado en la tierra quedará atado en los cielos. O sea, todo aquello que no haya sido perdonado aquí no será perdonado en los cielos. O por ejemplo, en el Evangelio de San Juan, capítulo 20, versículo 21. ¿Qué le dice Jesús a estos apóstoles? Después, en ese domingo de lo que nosotros festejamos como la Pascua de la Resurrección. Les dice: la paz esté con ustedes. Como el Padre me envió a mí, yo también los envío a ustedes. ¿Qué quiere decir apóstol? Enviado. Jesús los envía a ellos. Como el Padre lo envió a Él, Él los envía con esa autoridad a ellos, a los apóstoles. Y dice, al decirles esto, sopló sobre ellos y añadió: reciban el Espíritu Santo. Los pecados serán perdonados a los que ustedes se los perdonen, y serán retenidos a los que ustedes se los retengan. La importancia del sacramento de la reconciliación, la importancia de acudir sacramentalmente a un sacerdote para poder alcanzar el perdón, para poder limpiar el alma de todos esos pecados, cosa que podríamos buscar en el libro del Apocalipsis, por ejemplo, en el capítulo 22, que esta es una cuestión teológica, no estaba preparada, pero me parece importante que puedan conocer. Dice, por ejemplo, Apocalipsis capítulo 22, versículo 14, dice: felices los que lavan sus vestiduras para tener derecho a participar del árbol de la vida y a entrar por las puertas de la ciudad. ¿Qué dice Jesús? Felices los que lavan sus vestiduras. ¿Cuáles son tus vestiduras? Tu alma. Tu alma llena de pecado, sucia del pecado, inmunda de todas aquellas malas elecciones de este hombre viejo que cae cada rato, ¿no? Porque no sé ustedes, pero yo soy un pecador, como digo siempre, cada 5 minutos me equivoco y no conozco persona que no sea de la misma manera. Entonces dice Jesús, felices los que lavan sus vestiduras. O sea, esta fe que volvemos a ver que debe obrar conforme a su fe. O sea, que se debe rebajar ante una persona elegida por Dios, enviada por Dios, ¿a qué? A perdonar los pecados de su pueblo. Eso es lavar las vestiduras. ¿Para participar de qué? Lo dice muy fácil. Para participar del árbol de la vida y entrar por las puertas de la ciudad. ¿De qué ciudad? De la Jerusalén celestial. Para entrar al cielo. Felices los que lavan las vestiduras. Esta importancia que tiene el sacramento de la confesión, de la reconciliación. Quien no se confiesa tiene una fe sin obras, o sea, solo se queda en esta superficialidad de creerle a Dios en esto, no, yo te creo que soy salvo, pero no obro conforme a esa fe. Por lo tanto, es importante obrar conforme a esta fe que digo tener. Segundo sacramento, el sacramento, por ejemplo, de la confirmación. ¿Qué es la confirmación? La confirmación es solamente esta unción
que reciben aquellos cristianos con la imposición de las manos de los obispos? ¿O es la confirmación de la fe, el confirmar con mis obras, con mi accionar, la fe que digo tener en Cristo? Te voy a poner un ejemplo. Evangelio de Mateo, capítulo 7, versículo 15. Dice: tengan cuidado de los falsos profetas que se presentan cubiertos de piel de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conocerán. ¿Qué son los frutos? Las obras. Las obras. Aquel que dice tener una fe grande y no obra conforme a su fe. ¿Con qué? Con esto que te estoy diciendo, por ejemplo, la reconciliación, el bautismo y ahora en este caso la confirmación. O sea, ¿la confirmación qué es? Confirmar con mi vida, con mis obras, con mis elecciones, con mis acciones, lo que Pablo le decía a Tito. ¿Qué le decía Pablo a Tito? ¿Te acordás cuando leíamos recién Tito? ¿Qué le decía? Tito capítulo 2. En el versículo 7. Dándoles tú mismo ejemplo de buena conducta en lo que se refiere a la pureza de la doctrina. O sea, hay una enseñanza, hay una verdad, hay una doctrina. Pablo le está diciendo esto. O sea, por tus frutos, lo que decía Jesús, por sus frutos los reconocerán. Pablo le dice a Tito lo mismo que decía Jesús. O sea, vos tenés que ser ejemplo. Tu vida, tu fe, tiene que ser ejemplo de esta sana doctrina. ¿Y cómo somos ejemplo? Con nuestro obrar. Con nuestro obrar. Esa es la manera de dar ejemplo, las obras. Esa es la manera de mostrar la sana doctrina, una de las maneras. Vamos a seguir avanzando. Por ejemplo, los sacramentos, te decía recién, para entrar, para acceder al reino de los cielos. Vimos que el bautismo, vimos la reconciliación, el perdón de los pecados, la confesión sacramental con un sacerdote, vimos la confirmación con nuestras obras, con nuestros frutos, con esta vida que uno elige. Podríamos ir, tarea para tu casa, Gálatas 5:25, cuáles son los frutos que da el vivir una fe adulta, vivir en la, va a decir Pablo, lo va a comparar, anterior al versículo 25 te va a mostrar una fe que tiene frutos de lujuria y demás, o sea, una fe mentirosa, que no obra conforme a la fe. En cambio va a decir Pablo, los que viven conforme al Espíritu, o sea, esta fe que vive conforme a las obras, es una fe adulta que va a traer buenas obras, benignidad, amabilidad, afabilidad, mansedumbre y demás cuestiones. Tarea para tu casa, lo buscas en tu casa. Yo, para que no sea tan largo, por ejemplo, otro sacramento que nos gana el cielo, nos da la posibilidad de la salvación. ¿Cuál es? El de la Eucaristía, el de la comunión, el del cuerpo y la sangre de Jesucristo. Sacramento que todas, y esto lo digo con lástima, todas las denominaciones religiosas fuera de la Iglesia Católica rechazan, no reconocen, y que es fundamental, sacramento de sacramentos, el sumum de los sacramentos, la Eucaristía. Sin la Eucaristía no hay vida eterna, lo dice Jesús, y lo dice de una manera tan clara que asusta la falta o sea, la incredulidad de muchas de nuestros hermanos separados. Yo voy a leer Juan 6, 53 al 57. Vos podrías leer desde el versículo 42 hasta el versículo 66. Yo te voy a leer Juan 6, 53 al 57. Dice así: Jesús les respondió, les aseguro. O sea, la traducción de la Reina Valera dice, en verdad les digo. Otros dicen, de cierto les digo. O sea, en esto Jesús da garantía, no hay duda, muchachos, no hay duda. Dice, les digo, si no comen la carne, si no mastican, si no comen
la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tendrán vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el último día. Porque mi carne es la verdadera comida y mi sangre la verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. O sea, este pan que pueden poner ustedes al Evangelio según San Lucas, capítulo 22, versículo 19, un Jesús que les dice en la noche de la última cena, tomó pan y dijo, esto es mi cuerpo que se entrega por ustedes. Toma el cáliz, la copa con vino y dice, este es el cáliz de la nueva alianza, la sangre de la nueva alianza. Hagan esto, hagan esto, hagan esto en memoria mía. En donde las sectas protestantes toman el en memoria como una conmemoración, como un símbolo, como una obra de teatro. No, Jesús dijo, esto es mi cuerpo, y que lo hagamos y que comamos. Pablo, después San Pablo en la carta a los Corintios, capítulo 11, tarea para tu casa, primera carta a los Corintios, capítulo 11, 60 años después de este acontecimiento, Pablo sigue haciendo lo mismo y va a decir, siempre que coman, siempre que beban, o sea, estarán anunciando, siempre que hagan esto. O sea, que esto hay que hacerlo, esto hay que ir a comer el cuerpo y a beber la sangre, ¿para qué? Para tener vida eterna. O sea, quien no come, lo voy a leer donde dice, para los que no comen. Les aseguro que si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tendrán vida con mayúscula en ustedes. O sea, que la condición esencial para entrar al reino de los cielos, para ser salvo, para tener vida, la vida con B mayúscula, la vida en abundancia, que es la vida eterna, necesitamos comer el cuerpo y beber la sangre. Otro sacramento más, y este es el sacramento de los sacramentos. Entonces vemos que la salvación no es solo por la fe. Sí, yo le creo a Jesucristo, yo creo en Jesucristo. Pero aparte de creer en Jesucristo, obro conforme a esa fe. Obro, ¿de qué manera? Bautizándome. Obro, ¿de qué manera? Bautizando a mis hijos. Obro, ¿de qué manera? Yendo a reconciliarme con Dios, lavando mis vestiduras, mi alma, como decía Apocalipsis 22, versículo 12, en adelante, lavando mi alma en lo que es la reconciliación, la confesión de los pecados, a su vez en lo que es la confirmación de mi fe, por mis frutos me reconocerán, mis obras, dando ejemplo de santidad, ejemplo de vida. Esto lo podemos leer, por ejemplo, en la carta a los Efesios, capítulo 1. Y acá hay una mala interpretación de muchas de nuestros hermanos separados. Lo voy a leer, capítulo 1, versículo 3 en adelante. Dice Pablo, bendito sea Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en Cristo con toda clase de bienes espirituales en el cielo. O sea, bienes espirituales en el cielo. Y nos ha elegido en Él, antes de la creación del mundo, para que fuéramos santos e irreprochables en su presencia por el amor. O sea que nosotros tenemos que ser santos e irreprochables en su presencia por el amor. Él nos predestinó, y acá viene la predestinación, Él nos predestinó a ser sus hijos adoptivos por medio de Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad. Él nos predestinó a ser sus hijos adoptivos. ¿Cómo somos hijos en el Hijo? A través del bautismo. Somos hijos en el Hijo a través del bautismo. Él nos predestinó, sí, nos predestinó desde siempre a ser hijos adoptivos, pero para ser hijos adoptivos nosotros tenemos que obrar conforme a la fe. La fe se conoce, se acepta, se elige
a través de la predicación, dice Pablo en los Romanos capítulo 10, versículo 10. O sea, por medio de la predicación de una persona, yo conozco esa verdad, conozco esa buena noticia, la hago mía y yo obro conforme a esa fe. Y obrando conforme a esa fe, acepto esa predestinación que Dios hace desde siempre en su Hijo Jesucristo, que va a morir, que de hecho murió en el patíbulo de la cruz, en el madero de la cruz, y que por tanto, por esa fe, obrando conforme a esa enseñanza, esa sana doctrina que Pablo le dice a Tito, yo puedo ser salvo. Bautismo, confesión, reconciliación, confirmación de la fe con mis obras y una vida de camino de iglesia, lo que llamamos la Eucaristía, el ir al encuentro del cuerpo, de la sangre, del alma y de la divinidad de Jesucristo. O sea, una fe que obra, que es gracia de Dios, que es predestinación de Dios, sí, que envió en su Hijo Jesucristo, sí, pero que debe obrar conforme a la fe. Y para cerrar, ¿qué enseñaba la iglesia? La iglesia enseñaba esto que te estoy diciendo o la iglesia enseñaba otra cosa. Un ejemplo, podríamos buscar en las distintas cartas católicas, apostólicas. Vamos a leer solo Santiago, que es el más concreto. Santiago capítulo 2, versículo 14 en adelante. ¿Qué dice Santiago? ¿De qué le sirve a uno, hermanos míos, decir que tiene fe si no tiene obras? ¿Acaso esa fe puede salvarlo? O sea, sola esa fe te puede salvar. Solo esa predestinación desde siempre que Dios hizo en Jesucristo te puede salvar. Solo esa gracia de Dios que nos mandó a su Hijo nos puede salvar. No, dice, ¿acaso esa fe puede salvarlo? ¿De qué sirve si uno de ustedes al ver a un hermano o a una hermana desnudas o sin el alimento necesario les dice, anda en paz, calentate y comé, y no les da lo que necesitan para su cuerpo? Lo mismo pasa con la fe. Si no va acompañada de las obras, está completamente muerta, dice Santiago. Sin embargo, ¿alguien puede objetar uno tiene la fe y otro las obras? A ese habría que responderle, muéstrame si puedes tu fe sin las obras, yo en cambio te mostraré por medio de las obras mi fe. ¿Qué está diciendo Santiago? Es vano, es inútil una fe sin obras. ¿Qué tipo de obras? Las obras que, por ejemplo, nuestro Señor Jesucristo nos dice allá en Mateo 7:21. No todo el que me diga o me llame Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino los que cumplen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. ¿Y cuál es la voluntad del Padre que está en el cielo? Esta fe de iglesia, esta fe de iglesia. Cristo la cabeza, el cuerpo la iglesia. La iglesia como mecanismo de salvación, como medio de salvación. La iglesia que ofrece los sacramentos que nos dan la salvación. El sacramento del bautismo, el sacramento de la reconciliación, el sacramento de la confirmación, el sacramento de la Eucaristía y los demás sacramentos, el orden sagrado, matrimonio y, como decíamos, no lo dijimos en este programa, pero como decimos siempre, como lo digo siempre, la unción de los enfermos. Los distintos sacramentos que nos dan la posibilidad de ser salvos. Obrar conforme a la fe. ¿Qué es obrar conforme a la fe? Obrar cumpliendo con esta voluntad. No son los que me dicen Señor, Señor, los que entrarán en el reino de los cielos, sino los que cumplen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Y la voluntad del Padre que está en el cielo es la que enseña, por ejemplo, Pablo a Timoteo, y con esto cerramos, capítulo 1 de Timoteo, capítulo 1, versículo 1,
Primera de Timoteo, capítulo 2, vamos a leer, versículo 2. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 4. Él quiere que todos se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Dios quiere que todos se salven. Dios no quiere que nadie se pierda, pero para eso hay que llegar al conocimiento de la verdad. ¿Y dónde está la verdad? La verdad está en la iglesia, en la iglesia. Toda aquella persona que se separe de la iglesia no conocerá la verdad y por lo tanto no será salva. Podés encontrar esto en Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 15. Un Pablo que le va a decir a Timoteo que no sea parte de la iglesia, porque la iglesia es columna y base de la verdad. Entonces Dios quiere que todos sus hijos se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. ¿Para qué tenemos que conocer la verdad? Para vivir en la sana doctrina, en la sana enseñanza. Y viviendo en la sana doctrina, en la sana enseñanza, empezar a obrar conforme a esa fe. Bautizándonos, reconciliándonos con Dios, confirmando nuestra fe con nuestro obrar, y viviendo ese camino de iglesia, yendo todos los días a alimentarnos del banquete de la palabra y del banquete de la Eucaristía, que es el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de este Dios que se hizo hombre, y que vino para salvarnos, pero que tuvo un plan misterioso, va a decir Pablo en la carta a los Efesios en el capítulo 5, y él va a decir, este misterio grandísimo lo refiero a Cristo y a la iglesia, o sea que para ser salvos necesitamos estar en la iglesia y obrar conforme a nuestra fe. Espero que te haya sido de tu agrado, que hayas podido comprender cada una de estas enseñanzas. Espero que te haya servido. Nos encontramos en un próximo programa de este canal, tu canal Palabra Santa. Chau.